hay alguna visibilidad, y bueno, mi auto está allá. De colecciones y libros de valor. Buenas noches a todos, en nombre del Grupo por la Memoria UNT, un grupo de docentes y estudiantes y ex estudiantes universitarios especialmente, pero no solo de esta facultad, que hemos sido dirigentes, presidentes del centro de estudiantes, consejeros, docentes, y que hace 20 años fuimos muy activos en algunas de las reivindicaciones que estamos pidiendo hoy. Y este es el inicio de una serie de eventos que tienen como objetivo mantener la memoria viva, continuar con algunas banderas de algunas cuestiones que existen en la universidad. Acabamos de venir de derogar junto con el rector unas resoluciones que ordenaban la requisa de libros en la biblioteca, en las bibliotecas de toda la universidad. Estamos haciendo, gracias a la colaboración, que ya voy a dar los agradecimientos respectivos, una donación simbólica de libros de derechos humanos para simbólicamente restituir los libros que fueron censurados y sacados de circulación porque eran peligrosos para la juventud. Hemos editado y reeditado un trabajo de investigación de archivo, que es el CD que están vendiendo aquí abajo las compañeras y que tiene una cantidad de datos sobre la universidad, y una investigación que hicimos hace 20 años sobre los desaparecidos de nuestra facultad, que para nosotros, que no los conocimos físicamente, eran simples nombres. Y ya habíamos avanzado bastante con recuperar sus historias. Estoy sin sonido, ¿no? Grito. Con recuperar sus historias, sus fotografías, y hoy estamos muy felices y muy agradecidos de poder estrechar lazos y empezar a conocer a sus familiares y acercarnos a las familias de estos compañeros. Bueno, y dentro de estas actividades, el panel que hacemos hoy aquí, y mañana vamos a ir al Bosque de la Memoria en San Javier a plantar 15 árboles en memoria de los compañeros de la facultad que hoy no están, en esta suerte de bosque que implica una especie de cementerio al revés, donde se multiplica la vida. Y bueno, y este panel con estos invitados que hemos podido reunir y la presencia de todos ustedes, que agradecemos enormemente. Está presente la diputada nacional Estela Maris Córdoba, está presente el señor intendente de San Miguel de Tucumán, hermano de un compañero desaparecido en nuestra facultad, cosa que nos enteramos relativamente hace poco. Toda esta delegación del Ledesma de Jujuy, que con mucho esfuerzo han venido a acompañarnos. De nuestros 15 compañeros, la mitad eran jujeños, 7 eran jujeños. Y se agrega hoy el dato de una nueva compañera desaparecida de la facultad, que ha sido recién ahora denunciada porque su familia no la había querido denunciar, falleció uno de los padres y la madre hizo la denuncia. Y esta chica, Centeno, Nelly Cisneros, desapareció un 1 de junio hoy, del 77. Hoy se están cumpliendo casualmente 30 años de su desaparición. Así que bueno, mi función era explicar esto, qué es el Grupo de la Memoria, qué pretendemos, qué buscamos. Con mucha amplitud vamos a trabajar en cosas exclusivamente que sean de un espíritu unitario. No nos interesa entrar en riñas ni en facturas con otros organismos que antes que nosotros y mucho más permanentemente vienen trabajando. Reivindicamos a los casos de agronomía y los compañeros de agronomía, no porque sean
distintos o más importantes que los de toda la universidad o todo el país, pero pensamos que es un buen ejemplo a seguir por otras facultades de especificar, tener un grupo más chico de los propios para poder profundizar y dedicarse a ellos. Es por eso, porque son los nuestros, no es que se excluya a todos los demás. Entonces, nos va a dar unas palabras de bienvenida. Bueno, a los panelistas los voy a presentar oportunamente, pero ya casi todos ustedes los conocen, después los vamos a presentar cuando les demos la palabra. La compañera que es presidenta actual del Centro de Estudiantes de Agronomía quiere dar unas palabras de bienvenida y va a tener que gritar. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Dolores Busnelli y como decía bien, soy la presidenta electa este año del Centro de Estudiantes. Bueno, compañeros, compañeras, docentes, no docentes, las autoridades y el público en general. Como presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad y en nombre de todos los estudiantes, hacemos adhesión a este acto por la memoria, la justicia y la verdad. Como estudiante, militante, argentina, comprometida con la realidad y nuestra patria, no olvidamos la lucha como lo hicieron nuestros compañeros, detenidos desaparecidos, que defendieron sus ideales por una causa justa. Por eso, desde nuestro lugar de participación, que nos toca hoy conducir, militamos con la convicción que lo hicieron nuestros compañeros, reivindicando muchos derechos que nos privaron y luchando en contra de todas las políticas que nos pretendieron imponer, como por ejemplo la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, donde nos quisieron callar la voz de los estudiantes. Sin embargo, hoy somos una de las pocas facultades que pudimos eliminar esa secretaría para poder ser un centro de estudiantes autónomo. Por eso, desde el Centro de Estudiantes, movimiento de base, continuamos levantando nuestras banderas de justicia social, de independencia económica y de soberanía política. Queremos adherir como lema de nosotros, de Arturo Jauretche, que dice lo siguiente: la juventud tiene de su lucha, que es derribar las oligarquías entregadoras, a los conductores que desorientan y a los intereses extraños que nos explotan. Por eso, compañeros, sigamos con la lucha. Bueno, me informan que el problema de tensión quemó el sonido, así que nosotros a gritar y ustedes a callar. Bueno, vamos a, después de la palabra de bienvenida del Centro de Estudiantes, vamos a iniciar el acto con una poesía de Rosana Giribaldi, hija de un compañero desaparecido en la facultad, que escribió algo para su papá. Bueno, Y va a gritar, sí, voy a gritar. muy nerviosa. En realidad la poesía es para mi abuela, pero de esta forma, que es lo mismo en realidad, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia, digamos? O sea, quería hacer un pequeño homenaje para todas las personas, para todos esos seres maravillosos, bueno, empezando por mi causa personal, digamos, que es mi familia, pero para todas las personas que, bueno, en este caso estuvieron acá, en esta facultad, ingresaron acá con otras expectativas, no precisamente que 30 años después se los recuerden un homenaje en memoria de, pero continuando con sus deseos de una justicia social, de mejora para todos, para todos. Bueno, voy a leer mejor la poesía. Se titula Mujer. Mientras una paloma abraza tu sien, rezas, marchas. Tus ojos no ven otra cosa que la búsqueda, el sueño de amamantar sus huesos con una lápida. Amor, y el amor, amor que nos sobra, en vertientes te derrama. Son dos tus cielos perdidos y a mis ojos trasciende tu esperanza vana. Amor, y el amor,
amor que nos falta. El cáliz, el cirio y la alfombra en tus pies se hacen migajas, pero el tamaño de tu sombra será más grande que las cúpulas y el silencio que por debajo descansa. Pienso en los niños quietos que en las noches te esperaban y entiendo. Más inocencia se consume en la espera que aquella escondida en la voz de sus causas. ¿Cómo apretar tus párpados con los míos para saber de su olor y su enseñanza? ¿Cómo acariciar las fotos en blanco y negro sin buscarme en algo de su forma antigua y petrificada? Bebiendo voy, bebiendo, de néctar a rocío y de verso a vino. Bebiendo voy, bebiendo, la pausa y la extrañeza, la vida como en la misa, la otredad. Y sin embargo su presencia en mí, en esta prisa, se encuentra y desencuentra, se toca y resbala. Mientras ellos aparecen, nuevas palomas blancas al cielo se levantan. Que no seas tú y que descanses, que aguantes y lleguen a tus brazos tus niños dormidos, que te quedes aquí y que te marches. ¿Cómo jurar? ¿Cómo prometerte que haré tu llanto mío? Para que alcances el asilo en sus mundos pequeños, en sus rodillas rojas y sus palmas perforadas. ¿Cómo pedir que te quedes? ¿Cómo rezar porque te vayas? Si eres el nido, abuela mía, si eres la cuna de aquellas alas que nos precipitaron a la búsqueda interminable, para la justicia un vacío y para la utopía una garganta. Meciéndote en mis brazos nuevos, bailaría sobre las babas del tremendo monstruo si lo venciéramos, hallándote en mis palabras, recogidos sobre el mundo en la bandera de un sueño, donde el hombre y la mujer en un nuevo canto desnudos y al cielo se lanzan. Y decir en la belleza de la vida está la vida, con sus misteriosas formas de alabanza, en sacrificio humano y brutal por la belleza de mártires ciegos por vislumbrar la esperanza que destella los cielos y más cielos, que acongoja a los mortales y a los muertos abraza, y a los santos derramados por su pueblo, por el pan y el cuchillo, por las sabias que en las raíces sumergidas aguarda su canto de gracia. Concede la vibración permanente de una plegaria en resonancia con los pulsos de la vida, entre los músculos tensos de la humana batalla, mientras aguardan el polvo de otro suelo, para sepultarse en una segunda y circular alabanza, donde las curvas armoniosas del tiempo todo lo encuentran, y en el florecimiento de las pieles nuevas resurja la poesía y renazca la esperanza, para sosegar el horror de aquellos criminales, para que duerman tranquilos en sus celdas con sus pupilas rancias, y recupere la forma de especie este bestiario, donde me lanzo a la súplica de un cielo digno, más transparente que estos ojos, y más fugaz y eterno que el batir de aquellas alas. Uno de ellos acaba de rendir una materia el día anterior y cosas por el estilo como Ramón Gil, como Yuyo Arias y como René Locasio, que son los que me acuerdo. René Locasio. Bueno, en esta cosa de la memoria, y un poco el grupo por la memoria nace a partir del olvido de otros.
hace poco en esta facultad hubo elecciones y entre las candidaturas muchos se olvidaban de que había gente que había participado con responsabilidad en la colaboración con la dictadura en la facultad, que son los que estamos denunciando con nombre y apellido acá: Fausto Volker, Cerrizuela y Alzabé. Alzabé en particular tiene una activa participación política hoy en la universidad. Entonces, un poco somos responsables de recordar eso a gente que se olvida. Y bueno, le voy a dar la palabra a Gerardo, primero de los panelistas, Gerardo Gastamisa, que fue presidente del Centro de Estudiantes de Agronomía y hoy es docente de esta misma facultad y que tiene muy buena memoria, para desgracia de algunos. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar presente. No va a haber mucha diferencia si me paro porque... Bueno, un poco lo que queríamos expresar como Grupo de la Memoria en la participación nuestra, ya que los otros panelistas van a abordar otros temas, es ¿qué fue la universidad en la época de la dictadura? No vamos a ahondar mucho en detalle para decir lo que fue el golpe de Estado. El golpe de Estado que tenía como filosofía política a la doctrina de seguridad nacional y como filosofía económica servir al país a los intereses internacionales. Ese modelo ha creado una serie de instrumentos. Esos instrumentos se han ido replicando en cada una de las organizaciones de este país. Y obviamente la universidad era uno de esos instrumentos. ¿Qué pasaba en la universidad? La Universidad de Tucumán es una entidad prácticamente centenaria que se ha caracterizado por una gran pluralidad. Diferentes rectores, desde nuestro fundador Juan Beterán, de ideología liberal, pasando por un Previs extremadamente reformista, o un Descoles en el gobierno peronista. Sin embargo, cada uno de ellos ha dejado una impronta. Podremos hacer mayores, mejores o peores análisis, pero nadie puede dudar que durante ese periodo la universidad avanzó. En 1976, ese sillón de rector, que era elegido democráticamente y que tenía cierto nivel académico, es reemplazado por un coronel. Vaya paradoja. Un coronel quiere decir que ni siquiera tuvo la capacidad intelectual para aprobar la escuela de guerra. Es decir, que de lo peor nos mandaron lo peor. Ese coronel empezó a instrumentar políticas. ¿Qué tipos de políticas? Primero, la persecución ideológica. En la Universidad Nacional de Tucumán se cesantearon más de 200 personas, docentes y no docentes. De esta casa, destacados investigadores, como el ingeniero Ramón Benito Zucardi o el ingeniero Fada, fueron cesanteados. ¿Cubiertos por quién? Por lo que Bernardo Husserl, premio Nobel, diría los submediocres, porque ni siquiera llegaban a mediocres. ¿Qué otro instrumento se instaló en la universidad? La quema de libros. Fíjense qué paradoja. Uno, donde la universidad, sin un concepto elitista, debería ser la cuna de la ciencia, la cuna de la discusión, la apertura de las ideas, mandábamos a quemar libros. Esta facultad no podía ser quedada al margen. Y estos señores, Volker, decano de la dictadura, pero ya decano del último periodo del gobierno peronista, cuando se interviene en las universidades y comienza a prepararse lo que vendría después. Este señor Volker, decano, hasta septiembre del 76, forma la primera comisión de requisa de libros. Después, los eméritos nuestros,
no podían quedarse atrás de Polker. Y vinieron otras eminencias, Cerrizuela, decano, y Alzabé, secretario académico. Y formaron otra comisión, esta más lúcida, porque esta sí quemó. Esta fue efectiva, y dieron de baja cerca de 7 u 8 volúmenes de autores diferentes, y eso era la persecución. Fíjense, la universidad ha perdido cientos de libros. Los de mayor edad recordarán la Biblioteca Mario Bravo, exquisita en volúmenes, exquisita en riqueza intelectual, que fue quemada y saqueada, porque había algunos que entendían algo y se llevaron los libros valiosos a su casa. ¿Qué otra cosa sucedió? La persecución empezó a ejercerse en todos los niveles. Muchos de los docentes e investigadores partieron el éxodo al exilio. ¿Por qué? Porque no había un ambiente que garantizara ni la libertad de trabajo, ni siquiera el derecho más esencial, el de la vida. Pero no quedó ahí. Había que desmantelar algo más. Y había que atacar ¿a qué? A la investigación. El modelo que se quería instalar en 1976 era claro. Era un modelo dependiente en cuanto a ciencia y técnica. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Destruir a los que pensaban. Tenía que ser aséptico, decían ellos. La universidad no se podía vincular con el medio. Eso era cosa de negros, no se podían dar ese lujo. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Reprimir, cercar la universidad. Con respecto a la investigación, tema esencial. ¿Qué es lo que hicieron? Un país que no tiene ciencias es un país que no avanza. Entonces, los iluminados, nuestro emérito Cerrizuela y Alzabé, ¿qué es lo que hicieron? Crearon institutos para vaciar de contenidos la investigación en la facultad y en la universidad. Grandes institutos. Acá, a escasas 10 cuadras, tenemos un instituto que hoy cuesta $10 millones hacerlo. Sin embargo, a 300 metros tenemos un humilde laboratorio, que nosotros le llamábamos cuando éramos estudiantes el insectario, donde hicimos los mismos trabajos de investigación que no pudieron hacer aquellos con los $10 millones. ¿Por qué? Por dos razones. No se dieron cuenta que las paredes no piensan, las lupas no piensan, los microscopios no piensan. Los que piensan son la gente que trabaja ahí. Los que piensan son los que ven la lupa, los que ven los microscopios, no ellos. Pero como tenían escaso vuelo intelectual y no podían tolerarse el lujo de tener a alguien que piense más que ellos, obviamente moscaron a gente mediocre. Y ahí está. Hoy ustedes pueden pasar por el pasaje Caseros, al 900, y van a ver un instituto como el CIRPON. Envidia edilicia de cualquier centro de investigación de Latinoamérica. Risa mundial de cualquier centro de investigación de cualquier país tercermundista. Es decir, no pudimos concretar nada. Esos señores son los que se candidatean reiteradamente para esto. ¡Qué paradoja! La investigación, en 1976 tuvimos la oportunidad, si hubiera sido otro el régimen de gobierno, de poder avanzar. ¿Por qué? El presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica de nuestro país era alguien que se desempeñaba acá, el doctor Aedo Rossi. ¿Qué es lo que hizo? Destruir. Destruir y oprimir. Por lo tanto, la investigación en el país, porque lo que pasó aquí, pasó en todos lados, se fue decayendo. Hoy muchas veces decimos, la universidad no investiga, la universidad está en crisis. Y creemos que es responsabilidad nada más que de este momento. Y estamos equivocados. La responsabilidad es de hace 30 años. Hace 30 años. Y para ser sinceros, hace 40. Porque la debacle en la universidad comenzó con la noche de los bastones largos. En 1900, en la década del 60. Desde ahí
empezó un éxodo de investigadores. Pero eso, que es importante, no es lo más esencial, porque faltaba lo más terrorífico de este proceso, que era ese mecanismo genocida que se instauró en todo el país. No eran loquitos aislados que cada uno hacía lo que quería. Ya está explícitamente demostrado que ha sido una maquinaria. Y desgraciadamente, nuestra facultad es un claro ejemplo de eso. La mitad, como decía Fernando al comienzo de su exposición, de los compañeros detenidos desaparecidos, vienen de la provincia de Jujuy, entre la localidad de Ledesma y Calilegua. Y eso no es una mera coincidencia. Eso es claramente la demostración de que el plan integral existía. Y existía para responder a esas dos premisas, es decir, servir a los intereses transnacionales, a los grandes poderes económicos. Y para eso era claro, había que eliminar físicamente a todo aquel que pensara distinto. Había que eliminar a todo aquel que pretendía unir lo que siempre decíamos, universidad y pueblo. Toda esa gente no podía existir. Desgraciadamente, nuestra facultad, nuestra universidad tiene 155 casos de detenidos desaparecidos, que van a ir aumentando, como comentó Fernando recién, porque el tiempo va pasando y algunos mecanismos de miedo se van venciendo y la gente se está animando a denunciar casos que no habíamos denunciado, no se habían denunciado. Y eso es positivo. Entonces, como cierre, lo que queremos decir es, la universidad no fue una isla. La universidad estaba inserta en este programa represivo. Pero, además, debemos decir que en el caso de la universidad, desgraciadamente, el repliegue de los sectores ligados a la represión ha sido muy ordenado. No se han ido derrotados. Han quedado conviviendo en esta institución, me refiero a esta institución como universidad. Es la persistencia de estos dos personajes, a quien allá lejos y hace tiempo, 20 años atrás, le pedimos un juicio académico. ¿Por qué? Por las causales de persecución ideológica. Elevaban informes al servicio de inteligencia sobre el desempeño y la ideología de los docentes, que ese era el mecanismo para, en el mejor de los casos, que nos dejen cesantes, y para el peor, para la detención o desaparición de las personas. Participaron, como habíamos dicho ya antes, en la persecución esa ideológica de las bibliotecas. Sin embargo, las autoridades de ese consejo decidieron que estaba bien, que era el orden jurídico que se había implementado en el 76 al 83, por lo tanto era lógico y no se lo podía cuestionar. Algunos de esos consejeros hoy son funcionarios nuevamente. Pero lo que es más grave, hay algunos que todavía no aprenden y reivindican esa dictadura. En este aula, acá, en el mes de febrero, cuando los compañeros ingresantes empiezan sus clases y se les dicta un curso para que mostrarle qué es la facultad, qué son las materias, en qué van a poder trabajar. Es decir, a esos jóvenes que vienen puros y con ideales, las autoridades actuales designaron para que les dé la bienvenida, porque tiene un currículum espectacular, algún día quisiéramos tener tal vez eso, al señor Bernabé Alzabé. Es decir, a nuestros hijos les va a enseñar lo que es la facultad de agronomía, lo que es la libertad, un represor, Bernabé Alzabé. Entonces, eso quiere decir que el repliegue
ha sido muy bien ordenado y están todavía en puestos claros. ¡Qué paradoja! Hace 3 días, rememorando viejas andanzas de chicos, cuando todavía teníamos flequillos, con Pepe Segura, que está por ahí, nos pusimos a pegar carteles como allá, 25 años atrás, cuando pintábamos en papel de diario, porque no teníamos nadie que nos banque la campaña, y con grafiti, y etcétera. Nos pusimos a pegar esos afiches que ustedes han visto por la entrada, en la facultad, allá en el manantial, donde trabaja el saber. Hoy no había ninguno. No ha soplado viento, ha hecho frío, pero viento les juro que no hubo. Son las manos de obra que todavía responden a estos señores. Por uno, para ir concluyendo nuestra participación, este acto no lo entendemos solamente como un homenaje a nuestros compañeros detenidos desaparecidos. Eso sería escaso. Es una reivindicación importante, pero estamos convencidos que los familiares quieren algo más. Y ese algo más son las propuestas. Son las mismas propuestas que plantearon o lucharon hace 30 años. Y hemos planteado hoy al rector 4 puntos, uno de los cuales ya se ha cumplido. Primero, decía Fernando, la derogación de la resolución por la cual se creaban las comisiones revisoras de libros, o sea, la persecución ideológica. Eso hoy el rector lo ha firmado. Y el lunes el Grupo por la Memoria presenta un proyecto en la Facultad de Agronomía para derogar esa misma resolución, un anexo de esa resolución que es operativa en esta facultad. Y además vamos a solicitar que la resolución de derogación sea adjuntada o incorporada a los legajos de estos señores, para que no quede duda de las responsabilidades, porque lo peor que puede haber es la impunidad, y este acto, uno de los objetivos que tiene es la justicia, que es la antítesis de la impunidad. Los otros puntos que hemos planteado es la reforma al reglamento de concurso y de profesores eméritos, para decir taxativamente que aquellos que han sido responsables de esto que estamos denunciando no pueden presentarse a concursos o desempeñarse en el ámbito universitario porque no tienen conducta digna universitaria, que es uno de los requisitos establecidos por nuestro estatuto para desempeñarse en la docencia en esta universidad. El rector ha dicho que va a elevar nuestra propuesta. Esperemos que el Consejo Superior actúe en consecuencia. Y para terminar, queremos, desde el Grupo de la Memoria, agradecer a todos esos cientos de compañeros que cuando comenzamos hace 1 año y medio a charlar qué podíamos hacer indignados por estas cosas que hemos venido contando, nos han empezado a apoyar. Algunos con unos teléfonos, con unos contactos, para poder llegar a alguien, para que venga, etc. A todos ellos, nuestro más sincero agradecimiento. Pero queremos hacer un especial agradecimiento a quienes nos enseñaron la perseverancia de la lucha. Y esperamos seguir el ejemplo de ellos y no claudicar. El otro día tuvimos la posibilidad de reencontrarnos con mucha gente querida, a la que hacía 21 años que no veíamos. Voy a dar un nombre, son muchos más. No se sientan ofendidos, porque a veces la memoria me falla. Pero esa lucha, inclaudicable a lo largo de 30 años, la voy a reflejar en doña Amanda Carrasana, que con sus más de 80 años se ha subido a un colectivo hoy a las 2:30 de la mañana en la localidad de Calilegua, con un frío de aquellos, para poder estar presente, y le pedimos un aplauso.
leyendo las adhesiones que nos llegaron en orden de aparición mezclada. Adhesión de la abogada Laura Figueroa. Recordar sus nombres nos lleva necesariamente a un hecho irrefutable. No están, los secuestraron. Y esto nos lleva a otro hecho, genocidio. Muchos se preguntan aún, ¿de qué sirve recordar? Creo que recordar en soledad de poco o nada sirve. Pero cuando lo hace un colectivo, el recordar refleja un acto testimonial importante, diría fundamental para la reconstrucción de un periodo histórico que contradictoriamente forma parte del presente por sus implicancias en la vida del Estado y de la comunidad. Aunque el hombre común ignore que su presente económico, social y político es una consecuencia del endeudamiento, corrupción, de la destrucción de la trama social e impunidad de crímenes contra la humanidad, y que su futuro está asignado por los actos que realicemos o no, para revertir la destrucción de quienes detentaron el poder económico y político en los últimos 32 años. La realidad es que existe, la realidad es la que existe, aunque no se la conoce. De allí la importancia de la reconstrucción colectiva de la historia. Que el hombre pueda recuperar su identidad, que el hombre pueda recuperar el deseo de vivir en un mundo más solidario, justo e igualitario, y que vuelva a pensar que los sueños pueden hacerse realidad. Los recuerdo en el compromiso diario para erradicar la impunidad. Los recuerdo hoy junto a ustedes, deseando que la comunidad universitaria tome como tarea fundamental la reconstrucción de la memoria, para que la universidad sea para todos, como fue el anhelo de quienes luchábamos en los años 70. Los que sobrevivimos tenemos la obligación ética de retomar las banderas de los estudiantes, docentes y no docentes, que lucharon por una educación laica y gratuita al servicio del pueblo. Libros y becas para estudiantes, por un comedor universitario, profesores y no docentes bien pagos, que los hijos de trabajadores y de desocupados tengan las mismas oportunidades que los demás hijos. Por todo eso los recuerdo. Felicito a los organizadores de esta jornada, deseándoles que la iniciativa prosiga en el tiempo hasta que se haga realidad lo de la Universidad del Pueblo y para el pueblo. Laura Figueroa, abogada de Derechos Humanos. Decía hace un rato que quienes éramos muy jovencitos nos aparecían nombres de desaparecidos que no significaban otra cosa que el nombre, y iniciamos una rústica investigación por nuestros medios para tratar de contactarnos con los familiares y saber quiénes eran, qué cara tenían, qué estudiaban, qué habían hecho. Y en esa recorrida, esta muchachita, Andrea Vicente, que es hija de Santiago Vicente, era muy pequeña, y ahora tenemos la suerte de que nos acompañe siendo una mujer, y le vamos a dar la palabra a ella. Bueno, contaba con el micrófono para poder hablar, y la verdad que se hace difícil. Por ahí, a lo largo de mi vida, se me ha hecho más fácil hablar como estudiante de los problemas del estudiante o como docente de los problemas del docente que hablar de lo que significó ser hija de Santiago Mar Vicente. Y como sabía que me iba a costar, es que decidí escribir algo que, bueno, para que más o menos cuente, aunque creo que no llega a reflejar por ahí el orgullo que es para mí decir que mi papá, como muchos jóvenes de esa época, eran militantes activos, con una generosidad única, totalmente convencidos de que al país había que cambiarlo, y que en busca de un país mejor arriesgaron y entregaron hasta su propia vida. El 1 de febrero de 1976 era secuestrado en la vía pública Santiago Mar Vicente. Santi lo llamaban sus amigos, y yo para ese entonces ya había aprendido a decirle papá. Tenía 23 años y era estudiante de la carrera de agronomía en esta facultad.
En aquel momento, en Tucumán se habían cerrado cerca de 60 ingenios y el comedor estudiantil había dejado de funcionar. La crisis se había profundizado y muchos estudiantes, obreros, docentes y dirigentes sindicales llegaron a la conclusión que había que poner el mundo del derecho, que se logra paradójicamente por la izquierda, como dijera años después un subcomandante en una selva chiapaneca. Mi papá, como muchos jóvenes de esa época, luchaba por una Argentina distinta, por una Argentina con justicia social, donde la tierra fuera de los que la trabajaran, donde tener hambre fuera igual al derecho a tener para comer, donde la palabra trabajo fuera sinónimo de dignidad, por un país con una universidad al servicio del pueblo y no de los grandes capitales, con escuelas para todos, con una educación democrática, plural y que sirviera como una herramienta para la transformación de la sociedad. Luchaba por una Argentina con salud para todos. Es ese proyecto de país el que lo llevó a que dejara sus estudios, que renunciara a sus comodidades para ir a vivir como los más empobrecidos desde entonces. Mi papá y muchos que hoy no están creían fehacientemente que un verdadero militante debía trabajar duro y tener una vida sencilla. Es por eso que cuando yo era todavía una bebé nos mudamos al interior de la provincia y mientras mi papá aprendía los oficios de ser electricista en el ingenio La Esperanza, mi mamá, que también era joven y lo acompañaba en este proyecto, tenía que caminar un trecho largo hasta llegar a un caño para sacar agua, para después poder lavar mis pañales o preparar la comida. No hubo en su militancia ni en su vida cotidiana ni un ápice de egoísmo o de mezquindad. Mi abuela hasta el día de hoy suele contar cómo todos los días llegaba con algún compañero para que se fuera a comer a su casa porque sabía que durante todo el día no había podido comer. Y mi mamá cuenta cómo renegaba cuando lo veía llegar un día con frío sin la campera porque le había dado a alguno que decía tenía más frío que él. Esto fue tan así, esto de ser generoso y de entregar hasta lo último, que también me contó mi mamá que un día, cuando ya terminaban en medio de las corridas de lo que hoy se conoce como el quintazo, se acerca un señor y les pregunta, ¿por qué hacen esto? Y que mi papá lo mira y le dice, porque mi padre me enseñó que era mejor morir de pie que vivir de rodillas. Porque militar significaba eso, entregar sin egoísmo ni mezquindades, aún hasta la propia vida, en pos de una Argentina sin explotadores ni explotados. La dictadura vino a aplastar con todo eso. Pero aún, en medio de la peor noche de nuestra historia, retoñaron nuevamente las banderas de esa Argentina. Primero, en los pañuelos blancos de las madres, y luego en un sinnúmero de luchas que se fueron propagando y permitieron terminar con ese horror. Pero la dictadura dejó sus resabios en un sistema económico que aún no hemos podido cambiar o en un aparato represivo que aún no ha podido ser desmantelado. Como dijeron los estudiantes de la Reforma del 18, los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan, porque es una aberración y es un gran dolor que un profesor que entregaba listas a la CIDE o quemaba libros hoy pueda aspirar a retirarse con honores en esta universidad, o que esa misma CIDE no haya sido desarticulada, que los asesinos caminen por las calles, que los militares de la dictadura sigan teniendo rango o cobren jubilaciones de privilegio, que algunos de sus secuaces hoy ocupen cargos públicos. Pero yo sigo creyendo en este proyecto de país, en esa semilla con la que soñaba esa generación. No, ya esa semilla que soñaba esa generación podemos verla hoy en la lucha de los docentes, de los pueblos originarios, de los campesinos sin tierra, de los desocupados que exigen trabajo genuino, de los trabajadores que se unen para defender su dignidad, en los hijos, en las madres, en las abuelas y en los familiares de desaparecidos que continúan luchando por la justicia, la verdad y la identidad. El 1 de febrero de 1976 era secuestrado en la vía pública Santiago Mar Vicente. Santi, le llamaban sus amigos,
y yo para ese entonces había aprendido a decirle papá. 29 años después, el 1 de febrero de 2005, nació mi segunda hijita, Ana Lucía. Y esa fecha, que hasta ese entonces era sinónimo de pérdida, de dolor, hoy es sinónimo de alegría. Porque cuando la veo, no puedo dejar de pensar que la sangre de mi papá corre por sus venas. Porque cuando la veo, yo sueño para ella lo mismo que él soñó para mí. Pero por sobre todas las cosas, cuando la veo, no puedo dejar de pensar de que es verdad. Que podrán arrancar todas las flores, pero nunca van a parar la primavera. Adhieren al acto CAPOMA, Derechos Humanos, Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, en defensa de los derechos humanos de Ledesma, Jujuy. La Fundación Coca Cosentino, que lleva el nombre de una compañera desaparecida por la dictadura militar y que tiene como uno de sus objetivos ser un espacio en la memoria histórica de nuestra provincia. Se adhiere a este acto y hacemos como nuestro el homenaje que hoy rendimos a vuestros compañeros de esta facultad. Partimos de la firme convicción que solo con memoria, justicia y castigo a todos los genocidas se podrá hablar de paz. Los Bussi, Albornoz, Vilas, Arrechea y tantos otros que asesinaron a nuestra juventud no pueden andar por las calles como si nada pasara. Todos ellos tienen que estar en cárceles comunes como corresponde a cualquier asesino. Saludamos la presencia de este acto de Estela Carlotto de Abuelas de Plaza de Mayo. Fundación Coca. Bueno, como en todo el país, en Tucumán, las luchas por reivindicar la verdad y la justicia se dieron en las calles, se dieron en los centros de estudiantes, los dimos en la universidad, en los sindicatos, y también una avanzada importante fue la que se hizo a nivel jurídico. Acá en Tucumán hubo un grupo que en nuestra época, con todo respeto y con perdón, eran nuestros mayores, que eran las abogadas, eran mujeres, las abogadas por los derechos humanos de Tucumán. Y que hoy, en la parte de denuncia y en el caso de Alicia Noli, en la parte ya como funcionaria judicial, sigue manteniendo esas banderas. Entonces quiero presentarles a Alicia Noli y darle la palabra. Voy a tratar de levantar la voz yo también. Recordar que hace muchos meses, como contaba Castellinza, un grupo de ex estudiantes de agronomía, Oscar, Silvia, hoy docentes, Fernando, Pepe Segura, bueno, y otros más, comenzaron a reunirse y a pensar que tenían algo así como dos obsesiones, ¿no? La sensación, por un lado, de que la facultad se había lavado, de que esta facultad en la que ellos habían militado y habían hecho un ejercicio de memoria en la etapa refundacional, en la etapa de recuperación de la democracia, de pronto se había lavado y que había que reivindicar los nombres de cada uno de los compañeros desaparecidos como un compromiso militante, urgente, esencial, vital. Y la otra obsesión, además, estaba ligada a la célebre, tristemente célebre en nuestra universidad, quema de libros
de la Biblioteca de Agronomía. Esto no lo perdonaban. Sabían que Eudeva se habían quemado 90.000 volúmenes, que en numerosas plazas y lugares del país se habían destruido bibliotecas, que muchos de los que aquí estamos y muchos de los que no están habían escondido, enterrado en valijas, en macetas, ocultado. Algunos habían podido desenterrar después del 84 algunos ejemplares. Había que recuperar esto tan significativo para la educación, tan significativo para nuestra universidad. Y desde allí, y además me preguntaban, bueno, ¿y qué pasó con los juicios? ¿Qué pasó con los juicios de cada uno de esos compañeros que, bueno, ustedes saben, yo no estoy llevando causas actualmente? Trataban, se preocupaban, quisieron, preguntaron, consultaron cómo hacer para intervenir en las querellas. Y también pensaron cómo hacer para continuar, para profundizar el proceso de transformación de nuestra universidad. De esa universidad que recuperamos en el 84, pero que había que seguir democratizando, que había que poner en serio de pie, que había que reconstruir su memoria. Y fue así que, bueno, empezamos a pensar en conjunto en este cuerpo de leyes que se presentan al Consejo para que se modifique la reglamentación referidos a concursos y a nominaciones de profesores honorarios, etcétera, para que quienes, en consonancia con lo establecido con la Constitución Nacional en su artículo 36, en consonancia con lo que siente y quiere nuestro pueblo y sociedad, para que quienes tuvieron apego al gobierno militar, para quienes fueron funcionarios a la dictadura militar, no pudieran jamás ser reconocidos como honorarios, como profesores consultos o eméritos en nuestra universidad. Quiero decirles que, bueno, a través de las palabras de quienes me precedieron me ha parecido recordarlos cuando se hablaba de la quinta. Yo sí soy de esa generación. Sí, puedo haberme cruzado con ellos seguramente en alguna oportunidad, y con el papá de Andrea, porque era amiga de Graciela, de su mamá, y seguramente con muchos de ellos nos hemos cruzado en la quinta, en la 25 de mayo, en algún acto. Y sentía cuando contaba la anécdota del regalo de la campera, de la preocupación permanente por los demás, cuando sentía este relato acerca de sus sueños, cuando hablabas de sus 23 años, sentías que estabas hablando de cientos de estudiantes de nuestra casa hoy desaparecidos. La represión fue brutal en la Universidad de Tucumán. El general Abdel Edgardo Vilas, en el operativo Independencia en el año 75, decía: el enemigo subversivo está en la universidad. Esto no quiere decir que otros delirantes generales no lo hayan puesto en la montaña, en la fábrica, específicamente en la administración pública, y en cuánto lugar extrajeron y buscaron al enemigo de ese orden que querían, ese orden de la muerte, de la devastación, que buscaba enemigos entre quienes queríamos un mundo más justo, solidario y diferente. A partir de ahí la persecución en la universidad fue muy fuerte. Recibieron bombas los centros de estudiantes de distintas facultades. En algunas facultades como esta se afectó a todo un grupo de estudiantes, miembros del cuerpo de delegados, como fue el cuerpo de delegados de bioquímica o de centros de estudiantes. Se lo llevaron por eso, por presentes, por militantes, por estos sueños, por esa necesidad de cambio, con sus distintas opciones políticas seguramente. Esto, decía, fue muy fuerte en nuestra universidad, y así de fuerte debió ser
digamos, el compromiso de reivindicar una universidad libre, una universidad pluralista, tolerante y comprometida con la sociedad. Es todavía un desafío, se ha hecho en la universidad, podría reconocer en algunos lugares algún ejercicio de la memoria, alguna práctica de transformación. Estamos mucho comprometidos con esto, pero falta todavía mucho por hacer. Creo que también depende de nosotros y de gestos como estos, de una recuperación de esta obligación de construir la memoria, continuar por este camino de profundizar la democratización de la universidad. La adhesión que voy a leer ahora, voy a explicar, la adhesión de la asociación docente de la universidad. Nosotros cuando le hacemos juicio a estos personajes, la asociación docente sacaba solicitadas defendiéndolo. Bueno, felizmente ahora podemos leer una adhesión a este acto y convocatoria a este acto por parte de ADIU. Asociación Docentes e Investigadores de la UNT adhiere y convoca este acto por la memoria, la justicia y la verdad, al que consideramos como un paso fundamental para recuperar la universidad democrática que nuestro pueblo se merece y por la que lucharon nuestros compañeros. Adiós. También, a nivel gubernamental, el secretario de Estado de Derechos Humanos de la provincia de Tucumán resuelve declarar el interés de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos de la provincia de Tucumán el acto por la memoria, justicia y verdad a realizarse los días 1 y 2 de junio próximos, organizado por el Grupo por la Memoria de la U. También entonces estos gestos simbólicos de la adhesión de las instituciones que representan a los docentes, la adhesión del señor rector de un plumazo a clausurar, a derogar una legislación represiva, la adhesión del gobierno de Tucumán y la presencia de dos funcionarios del gobierno nacional acá en nuestra humilde casa, el doctor Lafort y el doctor Luis Alén, que pertenecen el doctor Lafort es encargado del archivo de la memoria en la Secretaría de Derechos Humanos, y antes de olvidarme, el CD con el archivo que estamos por editar formalmente, esto es una edición pirata, le llamemos previa. Bueno, es para los que no son de acá, prioritario. Muchas gracias. Va a salir formalmente con ISBN y por eso está demorando la edición, que por supuesto también la financia la Universidad de Tucumán, que también es otra cosa de las que ha cambiado. Entonces, bueno, es un peso menos, es una enorme alegría que los funcionarios de nuestro país puedan estar apoyando este tipo de cosas. Entonces, con mucha satisfacción y muy agradecido, les quiero dar la palabra a Luis Alén, jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Para nosotros es un gran placer, una gran satisfacción poder estar participando en esta actividad y en un terreno como la Universidad Nacional de Tucumán. Es una gran satisfacción porque el Grupo por la Memoria reivindique lo esencial de todo esto que para nosotros es la vida de nuestros compañeros detenidos desaparecidos. Es uno de los signos auspiciosos que se mencionan, porque lo que buscó el terrorismo de Estado, que como bien mencionaba Gerardo, no empezó el 24 de marzo del 76, sino que comenzó mucho antes, que tiene sus raíces profundamente enquistadas en nuestra historia, tal vez en la Semana Trágica de 1919, en la Patagonia Rebelde, en tantos muertos durante la década infame, en los compañeros anarquistas fusilados por la dictadura de Uriburu, o en los bombardeos del 16 de junio del 55 y las proscripciones y la represión en Felipe Vallese,
en tantos otros, en la noche de los bastones largos que avasalló la autonomía estudiantil y universitaria en 1966, en la masacre de Trelew y en tantos otros hitos. Es importante entonces hacer la memoria, porque la memoria enseña. La memoria enseña para que las cosas no se repitan nuevamente. El terrorismo de Estado lo que buscó fue destruir esa memoria histórica, esa memoria de lucha y de resistencia que tenía nuestro pueblo, esa memoria que había llevado a que las luchas populares se profundizaran durante la década del 60 y del 70, que enfrentaran a las distintas dictaduras, que levantaran las proscripciones y que quisieran la construcción de una sociedad mejor en un país con justicia, con libertad, con soberanía, un país verdaderamente independiente. Y Tucumán, en ese destino trágico que le asignaron los terroristas de Estado de ser la primera base desde donde se comenzó a operar en la destrucción de esos sueños de libertad y de justicia, muestra raras paradojas. En una universidad que debe ser el centro de producción de conocimientos al servicio del pueblo, al servicio de la creación de la cultura popular, funcionaban en la Escuela de Educación Física y en San Javier 2 centros clandestinos de detención. Donde la vida debía celebrar su canto, reinaba la muerte. Ese intento de destruir la memoria que la dictadura llevó a cabo en todos sus aspectos, por eso la destrucción de libros, por eso la intervención de partidos políticos, de sindicatos, la persecución a todo aquel que disintiera, por eso la censura de diarios, de revistas, por eso el asesinato de periodistas, por eso la prohibición de la música, que pudiera parecer una expresión de otro tipo. Ese intento, hoy podemos decir que ha fracasado, y que ha fracasado a pesar de que ya terminada la dictadura, ya recuperados los gobiernos electos por el voto popular, también se buscó destruir la memoria. Se la buscó destruir cuando se pretendió reducir lo ocurrido durante el terrorismo de Estado a la lucha entre 2 demonios. No hubo 2 demonios, hubo uno solo y todos sabemos muy bien quién era. Un demonio que tenía 2 caras, porque no era solamente la cara militar que reprimía y que asesinaba, sino la cara civil que fue su cómplice, su inspirador y su beneficiario. La dictadura tuvo 2 jefes, tuvo a Videla pero tuvo a Martínez de Oz. Y en la universidad ese fenómeno de complicidad entre la dictadura y los civiles también se producía. Bien claro está que no era solamente un coronel ocupando el despacho del rector, sino un cuerpo de docentes que colaboraban activamente en la represión, que señalaban a los disidentes y que fueron también los responsables de las desapariciones y de la muerte. Por eso reconstruir la memoria, esta tarea en la que el Grupo por la Memoria de la Universidad hoy está empeñado, es una tarea de todos, porque las consecuencias de ese quiebre, de esa fractura, sobreviven hasta hoy, sobreviven en la mentalidad represiva que muchos continúan ejerciendo, en el autoritarismo que se disfraza a veces y que se pretende encubrir bajo formas pseudodemocráticas. Y me van a permitir en este momento hacer una adhesión y unirme a un reclamo de justicia que no es solamente el reclamo del pasado, pero lo veo al padre Paulina Levos, y quería unirme a ese reclamo porque la desaparición de Paulina es culpa del pueblo de la memoria. Porque si no hubiera habido esa fractura y esa continuidad, porque si no se nos hubiera intentado imponer el olvido a través de leyes como la de obediencia de vida y punto final, o de los nefastos indultos, hoy no tendríamos esas cosas. Si no hubiera habido impunidad protegida y tolerada desde sectores del Estado y del poder, hoy no tendríamos que estar lamentando nuevas víctimas.
Cuando en el 2003 asumió el presidente Kirchner y puso como centro de su gestión de gobierno los derechos humanos, no hizo nada más que cumplir lo que todo gobernante debió haber hecho desde el primer día de la vuelta de la democracia. Poner el Estado al servicio de los reclamos de justicia, poner el Estado al servicio de la memoria y de la verdad. Porque la memoria enseña, la verdad aclara y la justicia repara. Y mientras no tengamos esa recuperación de la memoria, vamos a ser como el amnésico que ha perdido sus raíces, que no sabe de dónde viene y no puede definir ni su presente ni su futuro. Un país que olvida, un país que no tiene memoria, está condenado a repetir sus errores y a volver a fracasar. La memoria es imprescindible y la memoria significa rescatar la vida de quienes fueron detenidos desaparecidos, la vida de las víctimas, la vida y todas sus esperanzas de lucha, sus ideales, esa entrega de la que hablaba Andrea para construir un país con verdadera justicia, con verdadera libertad. Queremos la verdad para que se sepa cuál fue el destino de todos y cada uno de los desaparecidos, para que nadie se quede sin saber qué fue lo que pasó. Y queremos la justicia para que los culpables del genocidio sean castigados como corresponde y cumplan sus condenas en cárceles comunes. Esa justicia que tanto tiempo se viene negando y que tan lenta parece hoy. Cuando hacemos estos reclamos no estamos simplemente repitiendo un cliché, estamos haciendo propio lo que fue la lucha de tantos años de los organismos de derechos humanos, sin los cuales hubiera sido imposible lo que hoy estamos viendo, la reapertura de los juicios, las primeras condenas a los represores, la nulidad de esas leyes, la inconstitucionalidad de los indultos. Fue por la lucha de los organismos de derechos humanos, de las abuelas, de las madres, de los familiares, que eso pudo ser posible. Lo que ha hecho, en todo caso, el gobierno ha sido nada más que recuperar ese eco de la sociedad y transformarlo en políticas públicas, que es lo que ha venido faltando en este país. Estar entonces hoy en la universidad es nada más que cumplir con una obligación ética, porque este es el sentido de toda esta política de derechos humanos. Recuperar la ética para el Estado, un Estado sin ética, un Estado que avasalla, un Estado que no cumple con el más mínimo reclamo de justicia, es un Estado que no tiene razón de ser. Solamente un Estado que recupere sus fundamentos éticos y un Estado que se comprometa en todos sus estamentos, no solo del poder administrador, no solo desde los legisladores que tendrán que hacer nuevas leyes, sino también desde los jueces que tendrán que cumplir con su tarea, desde la universidad, que debe ser nuevamente ese faro que ilumine la cultura popular, como supo ser Tucumán en tanto tiempo. Solamente así podremos tener la esperanza de que, terminando la impunidad, se pueda construir un país mejor, un país con justicia, un país con libertad, un país con democracia verdadera. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos y muy contentos de que este acto se convierta también en un espacio de encuentro entre familiares, ¿no? Voy a leer algunas adhesiones de los organismos de familiares. Adhesión: Madres, Familiares e Hijos, Libertador General San Martín y Calilegua. Madres y Familiares de Jujuy. Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad de Tucumán adhieren al presente acto por la memoria y la justicia de los aberrantes hechos de la dictadura y por los derechos humanos para todos. Adhesión Corriente Nacional y Popular, 25 de mayo. Nos hacemos presentes acompañando y celebrando la decisión de los compañeros de agronomía de homenajear una vez más a todos los estudiantes, profesores y no docentes de esta facultad caídos en la lucha por la liberación nacional. Es larga la lista de los que sufrieron tanto bajo el terrorismo de Estado y todos constituyen sin duda una pérdida importante para el movimiento popular.
tanto por los que militaban en la facultad procurando poner la universidad al servicio del pueblo, como por otros militantes que, proyectándose desde lo estudiantil con una gran coherencia, uniendo el sentir, el pensar y el hacer, se incorporaron a la lucha política integral, que en esos momentos era la lucha armada. Reivindicamos a todos y cada uno de los que lucharon y cayeron en ese entonces por la patria grande con la que soñaron nuestros héroes. En la continuidad histórica entre pasado y presente, reivindicamos también a los sobrevivientes que hoy siguen peleando, como nuestro presidente Kirchner y los miles de militantes que lo acompañamos para conquistar la definitiva patria libre, justa y soberana. Aún a riesgo de ser parcial en este homenaje, la ocasión nos parece justa para recordar en particular al alumno de esta facultad, René Esteban Locasio, montonero, con quien algunos de nosotros compartiéramos afectos y lucha, muerto heroicamente en Jujuy. Nuestro culto a los caídos no se limita a los actos, la sangre derramada es un mandato que solo tendrá pleno cumplimiento cuando la patria sea grande y el pueblo sea feliz. Gustavo Herrera, Luciano Chincarini y Miguel Ardínez. Esta es una declaración de familiares de Tucumán que invitan a adherir y a firmar. La voy a leer. Genocidio en Tucumán. A 32 años del inicio del terrorismo de Estado en nuestro país, destacamos la importancia de la resolución del Poder Judicial Federal de la provincia, juzgado número 1, al encuadrar los crímenes cometidos en el Centro de Detención y Exterminio, Arsenal Miguel de Ascuénaga, como delito internacional de genocidio. Con los crímenes de los años 70, el poder político económico y su brazo ejecutor, las Fuerzas Armadas, dan inicio al periodo más siniestro y trágico de la historia argentina del siglo XX. Nuevamente en nuestro país se lleva adelante la práctica genocida a fin de perseguir y exterminar amplios sectores sociales cuya característica común era su práctica crítica y organizada contra el modelo económico, político, cultural y social de desigualdad existente en nuestro país. El Arsenal Miguel de Ascuénaga funcionó para privar de la libertad, torturar, asesinar y desaparecer a cientos de militantes, como también a todas aquellas personas obedientes. El terrorismo de Estado y su práctica genocida dejó 330.000 desaparecidos, entre los que se cuenta inducción de las relaciones sociales organizadas. La eliminación física del adversario o disidente aseguraba la disciplina de la organización social que debía someterse al plan económico del desarrollo económico, social y político de nuestro país. La justicia tiene en sus manos en este hito histórico la inexcusable misión, sin dilación alguna, de sancionar a los genocidas y sus cómplices. La justicia debe quebrar la trama de la impunidad para consolidar el Estado de Derecho, con su credibilidad y ética. Primer embrión de una biblioteca especializada en derechos humanos que queremos formar acá en la Facultad de Agronomía como contracara de la destrucción anterior. Queremos agradecer la donación de Estela Maris Córdoba, de Abuelas de Plaza de Mayo y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y se reciben donaciones. Bueno, vamos a, después de la palabra de bienvenida del Centro de Estudiantes, vamos a iniciar el acto con una poesía de Rosana Giribaldi, hija de un compañero desaparecido en la facultad, que escribió algo para su papá. Bueno, Y va a gritar, sí, voy a gritar. muy nerviosa. En realidad la poesía es para mi abuela, pero de esta forma, que es lo mismo en realidad, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia, digamos? O sea, quería hacer un pequeño homenaje para todas las personas, para todos esos seres maravillosos, bueno, empezando por mi causa personal, digamos, que es mi familia, pero para todas las personas que, bueno, en este caso estuvieron acá, en esta facultad, ingresaron acá con otras expectativas, no precisamente que 30 años después se los recuerden un homenaje en memoria de, pero continuando con sus deseos de una justicia social, de mejora para todos, para todos. Bueno, voy a leer mejor la poesía. Se titula Mujer. Mientras una paloma abraza tu sien, rezas, marchas. Tus ojos no ven otra cosa que la búsqueda, el sueño de amamantar sus huesos con una lápida. Amor, y el amor, amor que nos sobra, en vertientes se derrama.
Son dos tus cielos perdidos y a mis ojos trasciende tu esperanza vana. Amor y el amor. Y hay algunos visibilidad, y bueno, mi auto está allá. Colecciones y libros de valor. Buenas noches a todos, en nombre del Grupo por la Memoria UNT, un grupo de docentes y estudiantes y ex estudiantes universitarios especialmente, pero no solo de esta facultad, que hemos sido dirigentes, presidentes del centro de estudiantes, consejeros, docentes, y que hace 20 años fuimos muy activos en algunas de las reivindicaciones que estamos pidiendo hoy. Y este es el inicio de una serie de eventos que tienen como objetivo mantener la memoria viva, continuar con algunas banderas de algunas cuestiones que existen en la universidad. Acabamos de venir de derogar junto con el rector unas resoluciones que ordenaban la requisa de libros en la biblioteca, en las bibliotecas de toda la universidad. Estamos haciendo, gracias a la colaboración, que ya voy a dar los agradecimientos respectivos, una donación simbólica de libros de derechos humanos para simbólicamente restituir los libros que fueron censurados y sacados de circulación porque eran peligrosos para la... que con mucho esfuerzo han venido a acompañarnos. De nuestros 15 compañeros, la mitad eran jujeños, 7 eran jujeños. Y se agrega hoy el dato de una nueva compañera desaparecida de la facultad que ha sido recién ahora denunciada porque su familia no la había querido denunciar, falleció uno de los padres y la madre hizo la denuncia. Y esta chica, Centeno, Nelly Cisneros, desapareció un 1 de junio hoy, del 77. Hoy se están cumpliendo casualmente 30 años de su desaparición. Así que bueno, mi función era explicar esto, qué es el Grupo de la Memoria, qué pretendemos, qué buscamos. Con mucha amplitud vamos a trabajar en cosas exclusivamente que sean de un espíritu unitario. No nos interesa entrar en riñas ni en facturas con otros organismos que antes que nosotros, mucho más permanentemente, vienen trabajando. Reivindicamos a los casos de agronomía y los compañeros de agronomía, no porque sean distintos o más importantes que los de toda la universidad o todo el país, pero pensamos que es un buen ejemplo a seguir por otras facultades de especificar, tener un grupo más chico de los propios para poder profundizar y dedicarse a ellos. Es por eso, porque son los nuestros, no es que se excluya a todos los demás. Entonces, nos va a dar unas palabras de bienvenida. Bueno, a los panelistas los voy a presentar oportunamente, pero ya casi todos ustedes los conocen. Después lo vamos a presentar cuando les demos la palabra. La compañera que es presidenta actual del Centro de Estudiantes de Agronomía quiere dar unas palabras de bienvenida y va a tener que gritar. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Dolores Busnelli y, como decía bien, soy la presidenta electa este año del Centro de Estudiantes. Bueno, compañeros, compañeras, docentes, no docentes, las autoridades y el público en general. Como presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad y en nombre de todos los estudiantes, hacemos adhesión a este acto por la memoria, la justicia y la verdad. Como estudiante, militante, argentina, comprometida con la realidad y nuestra patria, no olvidamos la lucha como lo hicieron nuestros compañeros, detenidos desaparecidos, que defendieron sus ideales por una causa justa. Por eso, desde nuestro lugar de participación, que nos toca hoy conducir, militamos con la convicción que lo hicieron nuestros compañeros,
reivindicando muchos derechos que nos privaron y luchando en contra de todas las políticas que nos pretendieron imponer, como por ejemplo la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, donde nos quisieron callar la voz de los estudiantes. Sin embargo, hoy somos una de las pocas facultades que pudimos eliminar esa secretaría para poder ser un centro de estudiantes autónomo. Por eso, desde el Centro de Estudiantes, movimiento de base, continuamos levantando nuestras banderas de justicia social, de independencia económica y de soberanía política. Queremos adherir como lema de nosotros, de Arturo Jauretche, que dice lo siguiente: la juventud tiene de su lucha, que es derribar las oligarquías entregadoras, a los conductores que desorientan y a los intereses extraños que nos explotan. Por eso, compañeros, sigamos con la lucha. Bueno, me informan que el problema de tensión quemó el sonido, así que nosotros a gritar y ustedes a callar. Juventud. Hemos editado y reeditado un trabajo de investigación de archivo, que es el CD que están vendiendo aquí abajo las compañeras y que tiene una cantidad de datos sobre la universidad, y una investigación que hicimos hace 20 años sobre los desaparecidos de nuestra facultad, que para nosotros, que no los conocimos físicamente, eran simples nombres. Y ya habíamos avanzado bastante con recuperar sus historias. Estoy sin sonido, ¿no? Grito. Con recuperar sus historias, sus fotografías, y hoy estamos muy felices y muy agradecidos de poder estrechar lazos y empezar a conocer a sus familiares y acercarnos a las familias de estos compañeros. Bueno, y dentro de estas actividades, el panel que hacemos hoy aquí, y mañana vamos a ir al Bosque de la Memoria en San Javier a plantar 15 árboles en memoria de los compañeros de la facultad que hoy no están, en esta suerte de bosque que implica una especie de cementerio al revés, donde se multiplica la vida. Y bueno, y este panel con estos invitados que hemos podido reunir y la presencia de todos ustedes, que agradecemos enormemente. Está presente la diputada nacional Estela Maris Córdoba, está presente el señor intendente de San Miguel de Tucumán, hermano de un compañero desaparecido en nuestra facultad, cosa que nos enteramos relativamente hace poco. Toda esta delegación del Ledesma de Jujuy,